bien, quiero llamar su atención a un pasaje que por supuesto está en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas. Los primeros 12 versículos del Evangelio según San Lucas. Allí está mencionado también el acontecimiento que en este fin de semana, al menos aquellos que somos cristianos, verdaderamente estamos teniendo muy en cuenta, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje vamos entonces a poder conocer lo que la Biblia dice de parte de este evangelista Lucas acerca de esta oportunidad. Dice así: el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra que había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Y así fueron los instantes posteriores, inmediatamente posteriores a la resurrección del Señor Jesús. Tercer día después de haber sido crucificado y llevado a la muerte y puesto allí en la tumba. Tercer día, conforme a todo lo que Jesús había enseñado y advertido acerca de lo que iba a acontecer y a ocurrir con él. Tercer día, las mujeres muy de la mañana, ya había pasado el día de reposo. Ese tercer día van hacia el sepulcro, como leemos aquí en este pasaje, llevando las especias aromáticas para untar el cuerpo del Señor Jesús conforme a la costumbre que había en aquella época. Pero no pueden llegar a lograr ese propósito, esa intención. Ya al aproximarse pueden observar que esa enorme piedra que habían puesto para tapar la entrada a la tumba estaba removida, estaba corrida. Y mayor todavía es el asombro cuando ven que el cuerpo del Señor no está. Como dice aquí también, todavía aturdidas y perplejas por todo esto, sorprendidas, buscando explicaciones, aparecen aquellos dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles que Dios envió allí para ministrarles, para revelarles lo que había acontecido, para traer ánimo, paz, aliento a sus corazones. Y esos dos varones de parte del Señor les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado como les dijo. Recuerden, acuérdense de cuando Él dijo: es necesario que yo sea entregado a hombres pecadores, me van a dar muerte, pero al tercer día voy a resucitar. Y las mujeres comenzaron entonces a reconfortarse con estas palabras. Y como dice también este Evangelio en Lucas, ellas mismas comenzaron a recordar esas enseñanzas. Digo, claro, y se dirían la una a la otra. Y entonces posiblemente todas las expresiones de perplejidad en sus rostros comienzan a cambiarse por un brillo nuevamente, por gozo, por alegría y por expectativa de, bueno, ¿dónde estará el Señor resucitado? Van a compartirlo con los discípulos que también estaban en esta circunstancia y en esta situación, con esta experiencia.
de shock por todo lo que había ocurrido y comienzan a contarles. Pero bueno, claro, a ellos también les parecían disparates, una locura, ¿qué están diciendo? Quizás ellos habrían interpretado que las mujeres querían animarlos y con estas palabras, pero ellos ni aún así alcanzaban a creerlas, hasta que alguien, toma una iniciativa. En este caso fue Pedro. Dice que corrió rápidamente hacia el sepulcro. Muy posiblemente estaban en su casa, porque de hecho luego dice que Pedro volvió a su casa. Así que desde allí fue al sepulcro y dice que se asomó y solo vio los lienzos, ¿no es cierto? Aquellas envolturas con que se envolvía el cuerpo de Jesús, se envolvió el cuerpo del Señor y solo estaba eso allí dentro, no había más nada. Así que volvió a dar también esta noticia, esta buena noticia a los demás, y entonces todo el grupo de discípulos, de mujeres que seguían a Jesús, comenzaron a experimentar la realidad de la resurrección. Una realidad histórica también, una realidad que hace que el mundo y la manera de contar el tiempo sea desde antes y después de Cristo, etc. Así que tenemos allí evidencia suficiente y clara, contundente, acerca de que efectivamente el Señor Jesús había resucitado. No solo por ello, sino porque Él comienza obviamente a aparecerse, a revelarse como Cristo resucitado, no solo a los discípulos, sino a otros también. Y esto comienza a ser advertido por todas las personas. Bueno, déjeme decirle que hoy vamos a tener un mensaje un tanto más didáctico y vamos a tratar de usar algunos elementos que nos ayuden a poder traer en imágenes algunas cosas muy centrales y muy importantes para la vida de todo cristiano y de toda persona. Déjeme decirle que la Biblia cuenta que Dios creó al ser humano, hombre y mujer. Los creó para que ellos pudieran unirse en un matrimonio, conformar una familia, procrear, pero sobre todas las cosas para vivir en un vínculo muy especial con Dios, el Creador. Y efectivamente así sucedió con Adán y Eva, y ellos estaban allí en el paraíso con toda disposición, Dios prodigando todo su amor para con ellos, guardándolos, cuidándolos, protegiéndolos. Y haciendo disfrutar de esta comunión que tenían personal con Él. Y Dios les dijo, disfruten de todo, disfrutemos de esta comunión que podemos tener, de esta relación, de este vínculo genuino, real. Le hablaban a Dios, Dios hablaba con ellos, era real, no era místico, no era hablarle a la nada o a una imagen, a una figura. No, era hablar con Dios y Dios con ellos. Y ellos estaban gozosos y felices, plenos, completos. Y Dios le dijo, disfruten de todo, pero miren, de este árbol, por favor, no tomen de ese árbol, déjenlo, no se acerquen, no tomen de él. Porque si lo hacen, entonces van a recibir consecuencias. No va a ser bueno para sus vidas. Así que no lo hagan, si no les falta nada. Pero aquel hombre y aquella mujer, representándonos a todos los seres humanos, vio que cuando alguien le dice, mira, no toques, cuando alguien se dio vuelta, sí, están ahí tocando. No hagas esto y esto está prohibido. Entonces tratamos de hacer. Bueno, y qué sé yo, no los podemos culpar, son iguales a mí, son iguales a todos nosotros. Y entonces dijeron, ¿cómo que no se puede? Y bueno, no quiero extenderme en esta noche en ese aspecto, pero finalmente ellos tomaron de aquel fruto y de aquel árbol que Dios les había dicho, no. Y ellos lo hicieron y efectivamente comenzaron a sufrir consecuencias. Aquella circunstancia, la Biblia lo llama la caída. Estaban aquí, estaban en el paraíso, estaban disfrutando, tenían paz en su corazón, estaban plenos, estaban felices, se llevaban bien, tenían una preciosa familia, hermosos hijos, se llevaban bien con ellos también. No les faltaba nada, no tenían enfermedades, estaban sanos, disfrutaban de toda la creación y cayeron de esa situación, de esa experiencia, cayeron de esa relación, cayeron en un pozo de tristeza, porque ese vínculo se rompió con Dios. Entonces ya sintieron vacío, se sintieron soledad, se sintieron alejados de Dios. Ya no se sintieron bajo la cobertura y el cuidado de Dios. Comenzaron a aparecer las cosas
de mayor debilidad en los seres humanos: los celos, las peleas, los odios, los rencores. Y así comenzó a haber problemas en el matrimonio, el uno echándole la culpa al otro: vos tuviste la culpa, ¿por qué me hiciste pecar? Porque no, yo no tengo nada que ver, fue Dios quien me dio esta esposa que vino fallada. Y así comenzaron los problemas. Y aún entre los hijos, celos, y uno termina dándole muerte al otro. Todo eso apareció como consecuencia de la caída. Enfermedades, dolores, tristezas, abandonos, soledad. Y a partir de ese momento la búsqueda del ser humano de poder volver a esa situación, para darse cuenta que por más que quisiera nunca iba a poder volver a la situación en la cual Dios los había puesto. Y entonces toda la humanidad atravesamos por aquí, por esta experiencia como consecuencia del pecado. ¿Qué fue el pecado? Y desobedecer a Dios. Dios dijo: mira, no lo hagas. Y alguien dijo: sí, yo lo voy a hacer igual. Bueno, está bien, hacelo. Y después hay que sufrir las consecuencias. Así que toda la humanidad estamos aquí. Este aspecto es el que todas las personas, en mayor o menor medida, en mayor o menor grado o profundidad, experimentamos. Tristeza, enfermedades, debilidades, dolores, problemas, celos, enojos, rencores propios, porque tenemos que admitir que muchos de nosotros también experimentamos eso y volcamos eso sobre los demás, y de los demás sobre uno mismo también. Separación, violencia, enemistad, muerte, dolor, aflicción. Y Dios, conmovido, no dijo: bueno, que se jorobe, le dije que no, y lo hizo igual, ahora que se arregle como pueda. De ninguna manera. Dios creó al hombre en amor, por amor y para amarlo por siempre, y nunca iba a poder mirar para otro lado. Y entonces sabía que el hombre nunca iba a poder volver a ponerse en esa condición y a volver a establecer este vínculo con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado necesita de alguien que lo pueda quitar. Porque el poder del pecado sobre los seres humanos necesita de alguien que tenga mayor poder, lo haya vencido y me haga a mí recibir esa victoria. Entonces Dios vio en los cielos esta condición y esta situación y dijo el Padre al Hijo: Hijo, ¿por qué no establecemos un nuevo pacto con el hombre? Sí, el hombre cayó, pero bueno, Dios es misericordioso y entonces buscó siempre la manera de poder darle al hombre la oportunidad de volver a restablecer ese vínculo personal y de ir siendo llevado nuevamente a esta situación original. Dijo: hijo, alguien necesita ir allí y demostrar que hay un poder superior al poder del pecado, que los hombres no pueden vencer por sí mismos, nunca lo van a poder hacer. Hay que ir allí y demostrar que hay alguien que tiene el poder para romper esas cadenas, para sanar esas heridas, para restablecer esos vínculos, para restaurar a la gente. Hijo, necesitamos que alguien vaya y entregue su propia vida para vencer el arma más poderosa que tiene el pecado, que es la muerte. Pero ya no tan solo muerte física, la muerte como separación permanente de Dios, la muerte como esta situación de caos y de dolor y de aflicción permanente. Eso es la muerte espiritual. Y entonces el Hijo dijo: por supuesto, Padre, yo voy a ir. Y entonces vino Jesús, dejó los cielos, vino aquí, nació, Navidad, nació Jesús, bueno, todo eso. Pero el niño creció, se hace grande y comienza su ministerio. Se da cuenta que no estaba Jesús acá, ¿no es cierto? Y dijo: bueno, a ver muchachos, vení vos, ¿sí? Y lo trajo así, ¿no? No, Jesús vino acá para identificarse con usted y conmigo. Vino a este entorno, a este barro, a esta oscuridad. Vino a sufrir lo que usted y yo sufrimos o sufríamos, lo que cada ser humano sufre o sufre. Así vino Jesús,
para estar con el que sufre, no de lejos, decirle, che, si querés. No, vino acá para levantar y recoger al caído, para abrazar al que estaba abandonado, para sanar al que está enfermo, para levantar al que estaba paralítico, para darle vida a todos los que estábamos en muerte, en dolor y en caos. Así que Él vino para identificarse, hacerse como uno de nosotros. ¿Te das cuenta cómo Jesús entiende cuando hay dolor en el corazón de alguien? Si hay tristeza en tu corazón, Jesús la entiende porque Él la vivió, la experimentó. Si hay dolor en tu corazón, Él la entiende porque la experimentó, la vivió. Si te sentiste o te sentís abandonado o en soledad, Jesús te entiende porque Él fue abandonado y experimentó soledad de todos. Aún llegando al punto de suponer que el Padre lo había abandonado. Padre, ¿por qué me has desamparado? Dijo Jesús estando allí en la cruz. Pero obviamente que no lo había desamparado Dios, el Padre, sino que solo se estaba dando cumplimiento a aquel plan que habían elaborado juntos, estando todavía allí en los cielos. Pero Él sabe lo que es eso, sabe lo que es quedarse solo, que nadie se interese más por vos, que nadie se dé cuenta, y sabe lo que es sufrir, sabe lo que es el dolor, la aflicción. Él sabe. Experimentó, sin haber pecado nunca, todas las consecuencias del pecado de todos los hombres, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Es decir, vino a ocupar mi lugar. Eso es lo que ocurrió con Jesús en la cruz. Cuando Él sufrió todo lo que sufrió, allí está simbolizado el sufrimiento suyo, mío y de todas las personas. Lo que está queriendo decir Jesús allí colgado en la cruz y sufriendo es: yo lo estoy haciendo por ustedes, yo me estoy llevando todo el sufrimiento. Y si alguno quisiera, pudiera dejar todos esos sufrimientos y pesares en mí, porque yo los estoy llevando por usted allí en la cruz. Y el Señor muere y resucita el tercer día. Y cuando resucitó, ya no había más dolor, ya no tenía más aflicción. Ya no había más tristeza ni soledad para Él. Ya no había heridas del alma. Si había alguna cicatriz, pero ya no había más dolor. Él había triunfado. Él venció a la muerte. Salió libre a la vida y a la vida eterna. Eso es lo que acontece en la persona que, arrepintiéndose de no haber hecho caso nunca a Dios y estando en esta condición y viviendo en este caos, en este mundo, dice: Señor, yo te necesito. Yo quiero entregar mi vida a vos. Y entonces Jesús te recibe, Jesús te abraza, Jesús te hace un hijo, una hija suya, y entonces comienza a tomar tu vida para llevarte nuevamente a esta situación. Inmediatamente tu vínculo personal con Dios queda restablecido. La Biblia dice que justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Esa paz significa vínculo, relación con ese Dios todopoderoso. Nuevamente, como fue en el comienzo de los tiempos. Y aunque todavía estamos en el mundo, como todos los cristianos que estamos en este tiempo, estamos ahora sabiendo que nuestro destino va a ser ese, el del origen, el cielo, la eternidad. Y dice la Biblia, allá ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni aflicción, ni nada de lo que acontece aquí por causa del pecado. Es volver a la condición original que tenían Adán y Eva. Hacia allí está llevando Jesús a todos los que han tomado la decisión de entregarle su vida a Él. Pero aún hay muchas personas que están así. El Señor estuvo allí colgado en la cruz, ¿verdad? Y entre otras cosas, Él estaba atado a la cruz. Sus brazos estaban atados. También. Ataduras
Simboliza las ataduras, las cadenas. Jesús no podía bajarse solo de allí. Era humano, como si fuera usted o yo. Nunca podríamos. Estaba atado firmemente. Son las ataduras y las cadenas que pesan sobre tantas personas a nuestro alrededor. Claro, cadenas de sufrimiento, cadenas de dolor, cadenas de desprecio. Son esos hábitos, malos hábitos, vicios, que muchas veces tienen atada a la gente y que no pueden librarse de ellos. Parecen que no hay poder para poder vencer ni aún esos hábitos negativos o esos vicios. Eso es lo que simbolizan las sogas que tenía el Señor Jesús, esas ataduras. Jesús resucitó con el poder de Dios que obró y lo levantó de entre los muertos. Cuando lo vieron resucitado, ya no había más sogas. El poder de Dios puede obrar en tu vida, en la vida de todo aquel que se sienta atado, que se sienta esclavizado, que se sienta oprimido, que sienta que sobre su vida hay como cadenas que lo tienen ahí frenado y aplastado. Si vos le entregás tu vida al Señor Jesús, Él llevó esas cadenas por vos y las rompió y las va a romper en tu vida también. El mismo poder de Dios que hizo que Jesús saliera libre de aquella tumba. No hay más cadenas ni ataduras. ¿Sabes? El Señor Jesús en algún momento allí en la cruz dijo, tengo sed. Y los soldados todavía para burlarse más de él, tomaron un hisopo y lo embebieron no con agua, sino con hiel, amarga, y se lo acercaban a la boca y se lo ponían en la boca. Y aparte de la amargura que tiene ya en el paladar, imagínate que él todavía estaba herido y sangrando, eso traería un ardor muy fuerte para él. Y sabes, otra vez, allí está simbolizada la amargura en la cual viven tantas personas en este tiempo. Y no encuentran agua dulce, agua que les alimente, sino es más ardor, es más de lo mismo. Amargura en el corazón de tanta gente por tantas experiencias. Jesús las vivió, Él se compadece, tiene compasión, tiene misericordia, entiende a la persona que vive en esa circunstancia, pero además quiere cambiar esa situación, Él quiere darte libertad, Él quiere sanarte de esa amargura y echarla fuera para traer entonces ahora gozo y alegría a tu vida. ¿Cuántas cosas amargan a los seres humanos en este tiempo? Bueno, es todo eso lo que le acercaron a Jesús y Él nunca se quejó, lo supo recibir y supo seguir cargando el sufrimiento de todos nosotros. Por amor, el Señor le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Eran espinas. Le dolían. Lo lastimaron, le hicieron chorrear sangre. No era broma, lo sufrió, ¿sabes? Cada una de esas espinas estarían simbolizando lo que había en mi corazón en algún tiempo. O lo que habría en tu corazón. O hay en el corazón de tanta gente. Esas espinas clavadas en el alma, que alguna vez fueron clavadas y todavía quizás están allí, y duelen, o no. Al que las tuvo, sabe lo que significa, y al que todavía las tiene en su alma, lo sabe mucho más. Aquellos que las tuvimos, y le dijimos, Señor, gracias porque llevaste vos las espinas que yo tengo en mi corazón. Así que yo te doy mi vida porque no quiero más sufrir lo que estoy sufriendo. Entonces, Él quitó esas espinas de mi corazón cuando yo tomé esa decisión. Y ya no me causaron dolor. Y Él supo sanarme de todas las heridas que había recibido hasta ese momento.
Cristo estaba en la cruz y las tenía. Cristo resucitó y ya no había corona de espinas. No había espinas. El poder de Dios hizo que dejara atrás las espinas. Él fue sanado y curado. El Padre y el poder del Espíritu Santo hizo la obra en la vida de Jesús también. Y ese es ese mismo poder el que puede obrar en tu vida también. Si sentís que alguien en algún momento clavó algunas espinas en tu corazón. Podés confiar en Jesús. Él sabe, Él te entiende, Él te comprende. Pero Él quiere darte una vida nueva, una vida distinta. Él quiere sacarte de esta condición y de esta situación. Por eso hizo lo que hizo. Si no, nunca tendríamos esperanza y siempre estaríamos así, eternamente. Y Él vino, dejó todo y vino a buscarnos, a buscarte. Por eso hizo lo que hizo en la cruz. Pero también por eso resucitó. Para demostrarte a vos, a mí y a todos de que Él es el Todopoderoso. De que Él es el que reina por los siglos de los siglos. De que Él ni aun la muerte lo puede detener. De que Él puede hacer la obra que tu vida necesita, cambiarte y transformarte para siempre. Cuando Jesús fue llevado a la cruz y fue colgado allí todavía, lo habían hecho cargar la cruz antes de ponerlo allí. Y la tuvo que llevar, y vos lo sabés, o lo escuchaste, o lo leíste, o lo viste. Y sí, era muy pesada la cruz, pero además Jesús había recibido un montón de latigazos previamente. Me parece que la vida de muchos seres humanos está continuamente siendo lastimada por otros. Están siendo castigados, están sufriendo azotes. Mucha gente está sufriendo azotes. Los que sufrió Jesús. A Él también lo lastimaron de esa manera. ¿Para qué? Queriendo significar que Él quiere llevarse todo ese sufrimiento también. Que no es necesario que una persona viva así toda su vida. Hay posibilidad en Jesucristo, hay esperanza en Jesucristo de salir de esta condición. Pero Jesús además la cargó estando débil. Y ya no daba más y trastabillaba y decía, yo no puedo más, necesito ayuda. Y bueno, a alguien acercaron para que llevara por Jesús la cruz hacia hasta el lugar donde iba a ser finalmente crucificado. Y hay mucha gente que sufre tanta carga y tanto peso que ya se siente débil y sin fuerzas y no da más y esta situación no la aguanto más. ¿Habrá alguien que me pueda ayudar? Estoy sufriendo. Estoy pensando no seguir más mi vida porque ya no doy más. A alguien que se dé cuenta, que se interese. Claro que sí, es Jesús. Él la cargó por vos. Él la llevó por vos. Él ya lo hizo por vos. Si vos confías en Él y le das tu vida, entonces vas a ver cómo Él toma esa cruz que hay sobre tu vida, esa carga, ese pesar, y alivia tu vida y la transforma y la cambia. No por un ratito. Él la llevó para siempre. Ya no está más. Después de que resucitó no había necesidad más de llevar ninguna cruz. No la llevó. No la cargó más. No es necesario que la sigas cargando. Es pesada. Jesús sabe lo que eso significa. Jesús te comprende. Él fue insultado, fue menospreciado, fue escupido. Y esas son las humillaciones que sufrimos los seres humanos, de los propios seres humanos. Fue maltratado. Hoy en día diríamos hasta que le hicieron bullying. Así que vos sos el hijo de Dios. ¿Por qué no te bajás de ahí? Hacete el vivo. No, a ver, la ropa de él, vamos a repartirla, vamos a sortearla entre nosotros. Tomá, vos te tocó la capa. Él sufrió humillación, desprecio. Lo más grave. Lo cacheteaban. Quizás alguno de los que está aquí sabe a qué me estoy refiriendo. Jesús te comprende, Él lo hizo por ti también. Porque para Él sos valioso y valiosa, para Él sos digno, sos digna. Él quiere ser tu protector, Él quiere ser tu refugio.
aquel que te devuelva la dignidad, la estima, el deseo de vivir, el que te va a hacer siempre sentir importante, porque efectivamente para Dios sos muy importante. Entonces Él te quiere sacar de ámbitos y de situaciones donde sufrís violencia, aflicción, dolor. Si podés confiar en Jesús y darle tu vida a Él, el poder que obró en la resurrección es el poder que va a obrar en tu vida y te va a traer a libertad, te va a hacer libre, te va a hacer libre y te va a dar vida eterna en Cristo Jesús. Jesús murió en la cruz y no solo lo ataron, claramente la Biblia dice que lo clavaron allí al madero. Poné tus manos acá. Y con gruesos clavos lo terminaron clavando en la cruz. Su mano fue perforada. Y otra vez el Señor lo sufrió por usted y por mí. Vení, Jesús. ¡Ah! Y a cada golpe sobre los clavos habría una expresión desgarradora, de dolor. Jesús era humano, era como vos y como yo. Y hay tanto grito de tanta gente a nuestro alrededor que está allí también clavada, o aún lo siguen golpeando y clavando. Gritos aterradores. Algunos son silenciosos, son gritos del alma. A muchos otros seres humanos no alcanzamos a oírlos y a escucharlos, no los percibimos. Pero ¿sabes? Jesús escucha todos esos gritos porque Él sabe qué significa. Y no desoye ninguno de ellos. Si vos en esta noche te sentís en estas circunstancias, te identificás con algo de lo cual apenas alcanzamos a describir un poco, pero ya te identificás con aquello que vivió Jesús. ¿Por qué lo hizo? Por nosotros, para tener esperanza, para ser rescatados, para ser sanados, para ser limpiados, para ser traídos a libertad, para que se rompieran esas cadenas, para poder vencer y desprendernos de esos hábitos y de esos vicios que nos hacen mal. Lo sabemos, pero no podemos, no sé, es más fuerte que yo, dice la gente. Y bueno, necesitamos un poder superior, es el poder de Dios obrando en la vida de cada uno. Si estabas como caído en un pozo de desánimo, de falta de esperanza, en un pozo de tristeza, en un pozo de depresión, si tenías temor, si alguna enfermedad vino sobre tu vida y te está preocupando mucho, no importa lo que esté pasando, Jesús lo hizo por ti y Él quiere hacerte libre, Él quiere sanarte, Él quiere abrazarte, Él quiere darte salvación. Él quiere darte vida eterna. Es como salir de la tumba, de la oscuridad, de la tiniebla y ahora estoy libre. Ya no hay más cadenas, ya no hay más espinas, ya no hay más dolor, ya no hay tristeza, ya no hay abandono. Fui recibido, fui recibida. Ya no más humillación ni maltrato. Ahora sé que Dios me ama y tanto. Y lo experimento. Así que el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba y de la muerte es el poder que Dios quiere hacer obrar en tu vida en esta misma noche y en este mismo momento. Por eso yo quiero invitar a aquellos que quieran tomar esta decisión en esta noche, decirle: yo lo necesito. Yo lo necesito. Yo estoy así, yo me siento así. Y percibo en mi corazón que efectivamente Jesús me ama mucho y quiere cambiar y transformarme. Yo lo necesito. Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero salir de ese encierro
Quiero que estas cadenas caigan en mi vida. Quiero poder encontrar sentido, plenitud, llenura. Quiero que alguna vez pueda ser sanado de estas heridas. Que alguien saque esta carga sobre mi vida y sobre mis hombros que me está agotando y que ya no puedo llevar. Aquello que sea necesario, Dios lo va a hacer. Pero necesita tu decisión. ¿Habrá alguien en esta noche? Si vos querés tomar esta decisión y querés que Dios haga la obra en tu vida, solamente levanta tu mano indicándolo. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que te bendiga, que tome tu vida, que te abrace y que ese poder comience a obrar en tu corazón, en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud, en tu alma, en todo tu ser. Vas a poder experimentar la gran misericordia y el poder de Dios. Dios le bendiga. Oh, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más en esta noche que quiere decirle: Dios, yo te necesito? Dios le bendiga. Dios te bendiga. Oh, Dios bendice a cada uno de los que va levantando su mano. Es una decisión preciosa, es trascendente. Y si hubiera alguien más, levante su mano. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Y ahora voy a orar entonces. Pero si alguien no se animó a levantar su mano y tenía el deseo, antes de irte de este lugar, hacémelo saber, compartímelo. Será suficiente también. Y aún esta oración que yo voy a hacer ahora va a alcanzar tu corazón y tu ser. Querido Dios, te damos muchas gracias, infinitas gracias por Jesucristo. Señor, Él dejó el trono, la gloria, dejó los cielos y vino aquí a la tierra para nacer, hacerse hombre, habitar entre nosotros, pero sobre todo para identificarse con nosotros, con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor. Y gracias, Señor, porque tomaste la decisión de dar tu propia vida, pero allí en la cruz cargar con todo el pesar, el dolor, la aflicción, todo lo que el pecado causaba y causa en la vida de los seres humanos. Gracias, Señor, no solo por eso, porque lo hiciste en el lugar de cada uno de nosotros, sino porque el poder de Dios lo levantó a la vida, lo resucitó y lo resucitó a la vida eterna. Gracias porque esa es la clase de vida que vos nos das. Gracias porque eso es de aquello de lo cual nos has librado, Señor, de la oscuridad, del dolor, del temor y de tantas cosas que aún había en nuestro corazón. Padre, que tus manos toquen la vida y el corazón de cada uno de los que levantó su mano en esta noche. Señor, ellos están expresando que tienen necesidad de vos, que quieren entregarse a ti y que vos hagas la obra en sus vidas. Y vos sos fiel, nosotros lo sabemos, Señor, y estamos felices porque sabemos de qué se trata. Día a día ellos van a comenzar a experimentar cambios, transformación profunda y verdadera. Señor, vas a sanar toda herida que pudiera haber sobre ellos. Señor, vas a quitar la tristeza, vas a quitar la aflicción, vas a aliviar toda carga, Señor, todo pesar. Vas a romper toda cadena, será rota en el nombre de Jesús. Toda atadura, Señor, si había espinas en su alma, en su corazón, vos las vas a quitar con toda suavidad y vas a traer sanidad a sus almas y a sus corazones. Señor, en definitiva, ellos también vienen a esta vida eterna que vos les estás dando también en esta noche. Gracias, Señor. Abrazalos muy fuerte, así como nosotros los vamos a abrazar apenas terminemos en un instante. Señor, que comiences a cambiar ese lamento, ese lloro, esa aflicción en paz y en verdadera alegría y en verdadero gozo. Señor, que comiencen a ver y a experimentar tu poder obrando en ellos y que tu mano les guarda, les cubre, les provee y les mima, Señor. Les mima también porque son amados por ti, son amadas por ti. Señor, gracias también por esta noche, gracias por este encuentro.
Que tu bendición nos alcance a todos nosotros, Señor. Todos te necesitamos. Que esa bendición alcance a nuestros seres queridos. Que esa bendición llene nuestros hogares, nuestras familias. Señor, que tu presencia reine en nuestros matrimonios. Señor, que tu presencia reine en la vida de todos y cada uno, desde el más pequeño hasta el mayor. Nosotros te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Lo hacemos en el nombre de aquel que dio su propia vida por nosotros, Cristo Jesús, nuestro Salvador, el que vive para siempre y por siempre. Amén y amén. Amén.